Se les saluda a todos ustedes, mis queridos hermanos, una vez más, llegando desde acá de los estudios de Canal 8, Ágape, la señal positiva, con el propósito de llevar hasta sus hogares un poco de la enseñanza de nuestra iglesia, en qué creemos los católicos. Soy Jimmy Carranza y hoy vamos a tocar un tema interesante que nos va a permitir conocer a fondo algo que pertenece a la cultura propia de los católicos. La religión cristiana, que se ha desarrollado por más de 2000 años, y particularmente el primer expositor de esta religión es la Iglesia Católica, ha ido acumulando una serie de costumbres en la manera propia de expresar la fe. Algunas de estas han sido criticadas por sectores no católicos, aduciendo de que estamos en contra de los mandatos bíblicos al tener prácticas que, según ciertos textos del Antiguo Testamento, están claramente expresando una prohibición para prácticas que, según estas personas no católicas, los católicos hacemos. Y la pregunta es: ¿santos, ídolos o imágenes? Eso es lo que vamos a estudiar el día de ahora. Si es que la Iglesia Católica está haciendo mal, o los católicos estamos haciendo mal, cuando en nuestros templos tenemos imágenes de todo tipo. Usted puede ver acá, tenemos una cantidad enorme de imágenes que aluden a los santos, que aluden a Dios, que aluden a Cristo, que aluden al Espíritu Santo, a la Virgen María. Pero muchos han querido señalar, basados en ciertos textos bíblicos, que esto no está a favor de lo que dice la palabra de Dios. El texto bíblico que algunos utilizan es este, tomado del libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos 4 y 5, que nos dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclines ante ellos, ni los adores. Eso es lo que dice la Biblia. Y he querido tomar la versión internacional, que es una de las versiones más usadas dentro del mundo del protestantismo, para señalar precisamente algo interesante. La palabra que aparece acá, la palabra es ídolo. En algunas Biblias, por ejemplo, las Biblias católicas, en vez de la palabra ídolo aparece la palabra imágenes. No te hagas imágenes. Entonces, algunas personas han empezado, a partir de este texto bíblico, a censurar y decir que los católicos somos idólatras porque, como les enseñaba anteriormente, tenemos imágenes en nuestros templos. Pero ¿será verdaderamente una prohibición a tenerlas? ¿O cuál será la prohibición? Aquí el texto claramente nos hace una prohibición muy explícita, o más bien de dos tipos. La primera, a no tenerlas ni hacerlas, y que no se utilicen para eso. No te inclines ante ellas ni te postres para adorarles. Eso es lo que dice claramente el texto sagrado. Pero vamos a ir un poco más allá. Religiones o grupos religiosos, como en el caso de los Testigos de Jehová, en este documento que salió el 1 de noviembre del año 2011, se llama el Atalaya, y aparece el título 6 mitos acerca del cristianismo, particularmente del catolicismo, y dentro de ellos aluden el hecho de que nosotros no debemos usar imágenes. Y esta revista saca el extracto de un documento sacado, según ellos, de una enciclopedia, la Enciclopedia Bíblica Teológica, y dice: los primeros cristianos no usaban imágenes para adorar a Dios. La Iglesia justificó la administración de imágenes durante los siglos IV y V, argumentando que la gente inculta aprende las enseñanzas del cristianismo más fácil con imágenes que con sermones o libros. Eso es lo que dice este documento. Yo no he podido encontrar este documento para decir que es verdad, pero sí tengo que decir que es verdad lo que dice. Al principio no se usaron, pero paulatinamente tuvimos que utilizar, dice este documento, el uso de imágenes con propósitos pedagógicos. Y es que eso no es pecado, es necesario instruir a la gente aprende más viendo a que se le diga de manera teórica. Por eso estos programas, mucha gente me ha comentado que le gustan porque saco imágenes, pero es más educativo utilizar todos estos recursos
que simplemente yo me ponga aquí con un atril y le empiece a explicar y que usted se imagine lo que le estoy diciendo. Algunas personas, como usted que está viéndome, a lo mejor no tiene una Biblia a la mano y yo trato de ponerle aquí esos textos para que usted pues tenga referencia de ellos. Es más, pongo aquí la portada de esta revista para que después no diga que yo me lo inventé. Ahí aparece en este documento lo que esta gente señala. Y por tanto, con estos apoyos nosotros logramos de alguna manera llevar el mensaje y que usted conozca de manera más fácil. Estos se llaman recursos didácticos. Hoy los tenemos. A estos nosotros los usamos por computador y logramos estos efectos. Pero en los primeros siglos, que no habían computadoras, que no habían PowerPoint, no había otros elementos, otras herramientas, pues había que valerse de imágenes. Y es con razón, para poder enseñar la fe, había que explicarlo. El mismo apóstol Pablo se basó en una imagen para explicar a Jesucristo. Cuando él llegó a Atenas y encontró aquel lugar donde estaba plagado de imágenes y vio una que decía al Dios desconocido. Y a partir de ahí hizo una exposición, porque él dijo: yo conozco a este Dios que ustedes no conocen. Y empezó a explicar. Eso llamó la atención a la gente y le hicieron rueda. Y a partir de ahí predicó el evangelio. Por tanto, el uso de recursos didácticos, hermanos, perdónenme, eso no es pecado, no es una falta en contra de Dios. Todavía hay más. Cuando escudriñamos un poco la Escritura, descubrimos que Dios de manera expresa manda a Salomón a construir un templo majestuoso. La catedral nuestra, el Vaticano, el templo central del Vaticano, se quedan pequeñitos con el templo que Salomón construyó dedicado a Dios. Y en el libro segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 10, aparece esto: y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. 2 querubines son 2 ángeles. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Para que usted me comprenda mejor, el lugar santísimo es el equivalente a nosotros el sagrario, ahí donde se guardan las hostias. Solo que el presbiterio, que nosotros llamamos, que es donde se pasea el sacerdote durante la celebración litúrgica, ese era un lugar sacratísimo, no cualquiera podía entrar. Pues a los 2 extremos de ese lugar colocaron, dice la palabra de Dios, 2 ángeles, imagen de lo que está en el cielo, y lo revistieron de oro. Todavía el texto, si usted lo busca ahí en la segunda de Crónicas, dice que medían 12 metros de envergadura. Es decir, si los ángeles se les extendieran las alas, se les mide de un extremo del ala hasta la otra. 12 metros. ¿Eso qué significa? Que no eran ángeles pequeñitos como las imágenes que nosotros podemos tener. Por ejemplo, usted ve al fondo la imagen de la Virgen María. Eso es pequeñito, esa es solo una imagen pequeñita que tenemos acá en el fondo, pero esos eran ángeles inmensos, grandísimos, 12 metros, imágenes de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Más aún, dice el libro segundo de Crónicas lo siguiente: y debajo del mar había figuras de calabazas que los circundaban, 10 de cada codo alrededor, eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. ¿Qué era el mar? El mar era una especie de plato como el que usan los chinos para cocinar, el wok, que es lo que le dicen, una especie de wok gigantesco, y alrededor de ese wok, dice ahí, estaban calabazas, y estaban hileras de calabazas fundidas, imagen de lo que hay en la tierra, frutas, calabazas. Pero todavía no se queda con eso, sino que dice todavía que estaba asentado el mar, ese wok, estaba asentado sobre 12 bueyes, tras los cuales se miraba al norte, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos. ¿Cuántos bueyes habían? Lea ahí. 12 bueyes, animales de lo que hay en la tierra. Sobre ellos descansaba el wok, ese mar, esa pila que sostenía a los animales. Eso era para el rito de las purificaciones, para eso lo usaban. Ahí estaba, a la entrada del templo, imagen de lo que hay en la tierra. Uno se empieza a cuestionar, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Dios prohíbe que se hagan imágenes
pero en Crónicas Dios está mandando a que se hagan. Hombre, habría que preguntarnos qué tipo de Dios tenemos. Si yo tuviera un jefe que de repente me dice, cuidadito, me haces esto, bueno, me abstengo de hacer lo que él me ha prohibido. Pero si llegado más tarde me dice, ¿y por qué no hiciste esto? Hombre, jefe, porque usted me lo prohibió. Pues vos ahora me lo vas a hacer, mañana no, pero, y va a hacerlo a la hora que le dé la gana. Una persona me dijo, es que mire, usted sabe que Dios es el Todopoderoso y Él hace lo que le da la gana. O sea que Dios ahorita te da una orden y luego te la quita. ¿Qué tipo de jefe sería eso? Exacto, un jefe loco, una persona que no está bien de la cabeza, que me dice una orden y luego me la quita. O si de repente me prohíbe algo y luego me dice, me regaña porque no lo hago. Pues sería una persona con problemas. Nuestro Dios no tiene problemas. Dios es cuerdo, Dios es claro, pero hay que entender qué quiere decirnos cuando en el libro del Éxodo decía que no se debían hacer imágenes, o como dice la Biblia que usan los protestantes, ídolos. Y aquí vemos este ejemplo tomado de la misma Biblia, donde Dios manda expresamente a hacer imágenes. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, segunda de Crónicas 7:16. Dice, pues ahora, dijo Dios, he escogido y santificado este templo para que en él permanezca mi nombre por siempre. Ahí estarán mis ojos, mi corazón y mis oídos todos los días. Mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Dónde Dios va a poner sus ojos y su corazón? En el templo que construyó Salomón. ¿Y qué había en ese templo? Imágenes. ¡Wow! ¿Cómo en el templo que Dios, que los hombres hicieron con imágenes, a ese templo Dios le dice que es su templo y que ahí va a estar su ojo y ahí van a estar sus ojos y ahí va a estar su corazón? Hombre, ya no termino de entender. Si Dios está prohibiendo que haga imágenes, pero luego está diciendo que un templo repleto de imágenes es su hogar, y ahí sí lo llama, lo dice la palabra de Dios, he escogido y santificado este templo para que en él permanezca mi nombre por siempre. ¿Quién dijo eso? Yahvé, o según su Biblia, Jehová. Él mandó a decir que ese templo, lleno de imágenes, atascado de imágenes, ángeles, bueyes, calabazas, imagen del cielo, imagen de la tierra, en ese templo Dios dijo, ahí estará mi nombre y ahí estarán también mis ojos y mi corazón. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Qué dijo Jesús de ese templo? En Mateo capítulo 21, verso 13, Jesús dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo llamó Jesús a ese templo que tenía imágenes? Lo llamó su casa. Así será llamada, mi casa, casa de oración será llamada. Mateo 21, 13. Entonces se cumple lo que dice Crónicas. Crónicas dice que el nombre de Yahvé o de Jehová estaría presente todos los días. Y aquí se cumple cuando Jesús reafirma que esa es su casa. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, hermanos, ¿y qué es entonces lo que Dios manda o quiere que no se haga, lo que Dios prohíbe que se haga más concretamente? Veamos qué dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21, la siguiente afirmación. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Así lo dijo, guárdense de los ídolos. Entonces, hermanos, conceptualicemos, es decir, démosle un significativo a las palabras. Ídolo, ¿qué es un ídolo concretamente? Ahí tenemos la explicación, usted lo puede ver. ¿Qué es un ídolo? Son personas, lugares o cosas que reciben adoración como a Dios. Un ejemplo era el dios Tlaloc, que nuestros antepasados adoraban. Ese era un ídolo, porque era una cosa, era un tótem, era un muñeco que ellos decían que era Dios. La Virgen María que usted está aquí viendo al fondo, para mí no es Dios, es la Virgen María, o al menos la imagen de la Virgen María. Ningún católico cuando ve una imagen de la Virgen dice, este es Dios Todopoderoso. No, eso no lo decimos nosotros. Si ustedes le han dicho eso en la iglesia donde va, pues le están mintiendo, porque eso no decimos nosotros. Para mí es la Santísima Virgen, la representación, una imagen de la Santísima Virgen, la bendita Madre de nuestro Señor Jesucristo. No es Dios, no es un ídolo.
Segundo, que es un santo. Algunos dicen que nosotros adoramos santos. Bueno, que son personas que según la Iglesia Católica se les comprobó que llevaban una vida según el Evangelio de Cristo. Uno de estos ejemplos es San Agustín, San Antonio, Santa Teresa de Niño Jesús, Santa Clarita de Asís, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de hombres y mujeres que llevaron una vida según el Evangelio de Cristo y la Iglesia Católica les coronó con el nombre de santo. Claro, si ha coronado a estos con el nombre de santo, viene la Iglesia y nos dice, sigan el ejemplo de ellos, hagan como ellos hicieron, Así es, así como los padres hacemos. Si uno de nuestros hijos estudia, ¿qué le decimos al menos estudioso? Hombre, haz como tu hermano, que mira, a él no tengo que decirle nada, él solito viene y se pone a hacer las tareas. Ponemos al hermano mejor portado como ejemplo, pero no le decimos, adora a tu hermano, postrate ante él y rendile culto como a Dios. Eso no nos lo dice la Iglesia Católica. Simplemente decimos, él es un ejemplo que tú debes de seguir. Y óigame, toda la educación humana, la cultura humana, precisamente se ha desarrollado en base a ejemplos. Y tenemos también el concepto de imágenes. Es una representación que manifiesta visualmente la apariencia de una persona o cosa. Por ejemplo, las fotos. Yo ando en mi billetera, la foto de mis hijos, la foto de mi esposa, la foto de mi madre, ando fotos ahí. ¿Por qué? Porque con ellas estoy recordándolas, no es que los ande a ellos, pero ando representación de la gente que yo quiero. Igual usted seguramente. Entonces no puedo decir que porque ando la foto de mi madre, de mis hijos, es porque ando fotos de mis dioses, ando a mis dioses aquí en la billetera. No, entienda un poco los conceptos. Son imágenes, representaciones. La que usted estaba viendo aquí al fondo no es la Virgen María propiamente, es una imagen de la Virgen María que nos evoca ciertas cualidades, ciertas características de ella, pero de suyo, ella no es la Virgen, es una imagen, una representación, porque los humanos necesitamos hacer referencias visuales para poder ubicarnos, para poder aprender, para poder conocer, Es más, necesitamos, ¿qué tal si yo en vez de tener este fondo que tenemos acá atrás, pues yo solo pusiera una plancha negra? El otro día hice una presentación donde los fondos eran sumamente claros, que por televisión se miraban casi blancos, y mucha gente me criticó. El primero de ellos fue mi padre, me dijo que ese fondo que has puesto es demasiado claro, la gente se aburre, pone algo más colorido. Pues eso es lo que he hecho, hacer algo más colorido para que a usted le agrade, para que usted a la vista pueda sentirse mejor y aprender un poco. Por eso hacemos todo este jueguito de imágenes. Eso es una imagen no es un ídolo, no es un Dios. De manera que, según la lengua española, ídolo, santo, imagen, pregunto, ¿es un sinónimo? Exacto, no son sinónimos, ¿sí? Ni siquiera son parónimos. Los que hemos estudiado lengua, o la lengua castellana, o idioma nacional, entendemos que un sinónimo son palabras dichas de distintas maneras, pero significan lo mismo. Por ejemplo, balón, pelota, sinónimos, sinónimos. Un ejemplo de esto es la pistola o revólver. Son dos palabras distintas, pero significan prácticamente lo mismo. Esos son sinónimos. Pero ídolo, santo, imagen, y aquí les he puesto los conceptos, si usted quiere, de diccionario, para que se den cuenta que no son sinónimos. Si no, en el mismo diccionario dijera más adelante, sinónimo, ídolo. Pónganle, usted busque en el diccionario ídolo y busca sinónimo. Imagen, santo. No es así. Aprendamos un poco de lengua, de la lengua española para poder hacer esta diferencia, ¿De acuerdo? Bueno, seguimos en esta explicación. En la palabra de Dios encontramos esta imagen. ¿Ya la reconoció? Sí. Es la imagen que usan los médicos. Es el símbolo de la medicina. ¿De dónde salió esta imagen? Salió de la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, hazte, ahí está, Números 21:8, hazte una serpiente abrasadora y ponla en un mástil. Una serpiente abrasadora y ponla en un mástil. Y decía, para que todo el que la mire se cure y se recuerde de mí, decía Dios. Mandó Moisés a hacer esta imagen
porque en aquel tiempo cayó una plaga en el campamento de los israelitas de serpientes que picaban a los israelitas y estos empezaban a morir. Entonces dijo Dios, vamos a hacer algo, lo que me interesa es que me recuerden. Bastaba un discurso, una buena prédica de Moisés para que se acordaran de Dios, pero no, Dios le dijo, hazte una imagen de lo que hay en la tierra. ¿Y de qué la voy a hacer? Pues hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil para que los que lo vean se acuerden de mí. Para esa la puso Dios. ¿Para qué puso Dios esa imagen? Eso, para que nos acordemos de Él. ¿Para qué usamos imágenes los católicos? Para que nos acordemos de Dios. Para eso son. No es porque las imágenes en sí sean Dios. Y cuando los judíos empezaron a adorar esta imagen y la empezaron a adorar como a Dios, mire lo que hizo Dios. Quitó los lugares santos, quebró los ídolos y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamaban Nejustán. Ahí está, Segunda de Reyes 18:4. Mandó Dios a destruirla porque estaban adorando ya la imagen, es decir, aquel símbolo que era para recordar a Dios, se habían quedado a adorarlo como que fuera Dios. Ese es el error. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos inmediatamente es, ¿prohíbe Dios que hagamos imágenes? Recordemos el texto, ahí está, mire. ¿Prohíbe Dios que las hagamos? No, no las prohíbe, Él mismo manda hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe? Lo que Dios prohíbe es que no nos hagamos ídolos, es decir, objetos, personas o lugares que sirvan para adorar a Dios. Eso es lo que Dios nos está prohibiendo. No te inclines ante ellos ni les adores. Tenemos aquí en alto esto, para que, resaltándolo para que usted se dé cuenta cuál es la prohibición expresa que Dios hace. No te inclines ante ellos ni te postres para adorar. ¿De acuerdo? Así que, mis hermanos, con esto hemos contestado a la gran pregunta: ¿santos, ídolos o imagen? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere ídolos, santos, eso es lo que quiere, sean santos como el Padre Celestial es santo. Quiere imágenes porque Él mismo las manda a hacer. Soy Jimmy Carranza y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica. La luz de Dios supera todas las luces. Universal, sino